Bienvenidos amigos de Un Minuto con las Artes a otra de nuestras conversaciones en el taller y hoy estamos con el maestro Luis Alberto Hernández, contentísimos de que nos reciba en su casa taller y bueno, contentísimos de recibirlos en nuestro espacio también. ¿Quién es Luis Alberto Hernández para quien a estas alturas no lo conoce? Bueno, un artista anacrónico, un artista atávico, un nigromante, un chamán, un brujo, autor de una obra atemporal, como la que estamos viendo aquí al fondo, estas dos piezas, una obra marginal. ¿Por qué lo digo? Porque es una obra que está al margen de los sismos, de las tendencias, de las modas, de las pautas del mercado del arte. Es una obra marginal en ese sentido. Y esas mismas características de esta obra o esta misma postura ética de Luis Alberto es lo que hace de su trabajo una obra universal. Se trata de una sostenida investigación en torno a lo sagrado, esa idea de Dios, por llamarlo de alguna manera simplificando, eh, una investigación en torno a lo trascendente, que ha dado lugar a un alfabeto bastante particular, un lenguaje inventado, podríamos decir, un lenguaje imaginario, fruto de la imaginación, ¿no? Ese maravilloso abrevadero, una escritura de Luis Alberto creada por él para aludir a lo sagrado a través de símbolos y metáforas que pueden sernos familiares, ¿no? Tomados de tradiciones espirituales de la humanidad, pero son obras, insisto, que a través de estas metáforas y símbolos pueden referirse al numen, a lo sagrado, a lo innombrable, a lo que nos trasciende. Solo oblicuamente podemos acercarnos a eso que enfrentándonos de frente nos enceguece, ¿no? No olvidemos que estamos trabajando con materias muy oscuras también y muy densas. Pero bueno, no nos llamemos a engaños, hay que decirlo, porque aunque veamos símbolos conocidos en estas obras suyas, en estas obras no hay nada de religión, en tanto dogma, entendido así, pero sí hay muchísimo de religiosidad. Y bueno, ese matiz entre el término religión y religiosidad lo iremos definiendo a lo largo de nuestra conversación de hoy. Cada tela es un mundo en sí mismo, una obra única e independiente que a la vez constituye una obra mayor, que es la obra toda de Luis Alberto. Eh, la coherencia de esta obra es sobrecogedora, hay que decirlo. Y también anotar que estos emblemas, por así llamarlo, me gusta ver estas piezas como emblemas, son llaves, son especie de llaves, umbrales acaso, que nos llevan a lo sagrado, al numen. Entonces, bueno, esta es la mesa que tenemos servida hoy en nuestra sección del canal de YouTube de Un Minuto con las Artes y estamos muy contentos de conversar con el maestro Luis Alberto Hernández. Maestro, bienvenido y gracias por recibirnos. De nada y bienvenidos ustedes también a mi casa, a mi taller. Gracias, maestro. Bueno, lugar común, certero como todos, comencemos por el principio. La infancia en Puerto La Cruz. Luis Alberto Hernández nació en 1950 y su infancia transcurrió en Puerto La Cruz, oriente venezolano, estado Anzoátegui. Y bueno, los que somos venezolanos y venimos del interior del país sabemos ese mundo mágico cotidiano que tiene lugar, ¿no? En el interior del país a través de esas fabulaciones mágicas ¿no? Sí, cotidianas, a través de la magia popular, los elementos naturales, sobre todo que están muy presentes, esa religiosidad popular que es tan nuestra, ¿no? Tan propia de un sincretismo religioso. En ese espacio, digo, tan mágico, comienzan a gestarse las imágenes que luego conformarían la obra toda de Luis Alberto. Me gustaría entonces que comenzáramos hablando, Luis, de aquellos años de Puerto La Cruz, donde estuviste hasta los 15 años. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo era esa magia que se percibía en el ambiente? Era una cosa natural, o sea, uno en ese momento no percibía diferencias, ¿no? Naciste así, conviviendo con esas cosas, y de tal manera que era lo que siempre habías visto, ¿no? No constituía un misterio en realidad, ¿no? Aunque lo era en sí, por supuesto, pero uno no tenía la dimensión todavía para comenzar a evaluar esas cosas. Entonces, era cotidiano. Por ejemplo, ver a mi padre
los lunes haciéndole una oración a las ánimas, encendiéndole velas. Y ese altar que había en casa se fue poblando con retratos de los muertos de la familia Ujú. y también se le ofrendaba velas, pues, era parte del ritual, ¿no? Y de tal manera que eso era común para uno, no constituía una cosa extraña, ni siquiera temor sentíamos por eso. Claro. Sí, era una cosa familiar, ¿no? Y, y la inquietud bueno, ya eso, ya tenía como conciencia de que eso estaba ahí y habían ritos en torno a eso y uno se acostumbró, pero antes de eso, más pequeño, tenía mucha curiosidad por un baúl que había en una habitación hacia el patio Ujú. de la casa y me llamaba mucho la atención porque lo tenían como con mucho celo, ¿no? Y siempre me sentí tentado a profanar aquello, ¿no? De saber Claro. de qué se trataba. Y un día lo logré, lo pude abrir y fue extraordinario porque eran cosas, había por ejemplo una Biblia muy vieja, habían esos cromos que hacían para invitar al funeral de los Sí. muertos, habían rosarios, había un velo de novia, así como desteñido por el tiempo, ¿no? Amarillento. Habían como reliquias, unos, unas cositas como sobrecitos de tela que tenían adentro piedra imantada y peonías y cosas. Ujú. Entonces, bueno, eso para mí era Claro. lograr transgredir toda esa vigilancia que había en torno a eso y encontrarme de pronto con eso. Eso me marcó también. Entonces ahí se me quedó eso en la cabeza y a darle vuelta y de qué se trataba y por qué. Ahí surgieron unas preguntas importantes Ujú. en torno a la curiosidad que yo tenía y lo que después terminó siendo eso en mi vida, ¿no? En mi trabajo. Claro. Entonces, bueno, así la gente del pueblo tenía mi familia y en general toda la gente del pueblo tenía como una capacidad fabulatoria, ¿no? Para inventar historias Los y orientales y los llaneros son los grandes fabuladores de este país, ¿no? exacto. Entonces, bueno, de esa fue la infancia, viviendo de esas cosas de esa manera. No tenía elementos racionales como Claro, para era el ser ponerme siendo, la sí, reflexión vino después, con los años. exactamente, cuando Mm. ya tenía herramientas como para eso, ¿no? Claro. Pero eso fue el germen, o sea, Ujú. eso Es el sustrato allí que se está estaba. conmigo desde pequeño. Entonces a los 15 años te vienes a Caracas y es cuando, con algunas inquietudes intelectuales, ¿no? Entiendo, comienzas a trabajar en un taller donde aprendiste hojillado de oro, Exacto. pero también empiezas a estudiar textos herméticos. Sí, ¿Cómo fue esa llegada a Caracas para aquel orientalito de 15 años? sí, bueno, fue un peregrinar que yo me vine con una hermana porque le pedí, ella estaba en Caracas ya, y yo le pedí, una vez que ella fue, le dije, por favor, sácame de aquí, A mí me pasó lo mismo. sácame de aquí, pero ¿cómo? Bueno, es que yo tengo que hacer otras cosas y el barrio es la misma esquina y la gente se muere contando los mismos cuentos y yo quiero hacer otras cosas. Y me dijo, bueno, eh, yo te voy a venir a buscar, vete preparando y pasó como un año, ¿no? De eso. Y me dijo, ¿estás listo? Porque ya puedo. Y sí, ven a buscar. Entonces, bueno, lo otro era decirle a mi mamá que me iba. Uy, romper ese cordón umbilical allí. Sí, Ujú. entonces se lo dije, ¿no? Y me dijo, ¿y qué vas a hacer tú allá? Yo le dije, bueno, mamá, yo voy a estudiar arte. ¿Y tú estás seguro que tú podrás vivir de eso?
La pregunta de las 60.000 lochas, ¿no? Claro, la preocupación de la madre, ¿no? Genuina. Entonces yo le dije, yo no sé, no lo sé, pero es lo que yo quiero hacer. Me dijo, bueno, hijo, vaya, pero ya sabe que si las cosas no se le dan como usted las sueña, esta es su casa. El regreso del hijo pródigo, pues. Esta es su casa y aquí lo vamos a querer como siempre y lo vamos a apoyar. Lo que pasa es que mi mamá era un poco cómplice conmigo también, ¿no? Porque lo que yo te decía la otra vez, que yo dibujaba mucho en las paredes y mi papá se molestaba y me regañaba, pero era incapaz de decirme, mira, hazlo aquí en este cuaderno, ¿no? Ujú. Y llénalo y después buscamos otro. Pero no, él se molestaba y prohibido rayar las paredes. Y entonces yo se lo contaba a mi mamá y no le hagas caso. Madres cómplices, ¿no? Maravillosas. Y yo lo que hice fue, había una nevera en una esquina de la sala y yo la rodaba y me metía detrás de la nevera En ese pequeño búnker a pintar. a ilustrar mis paredes, ¿no? Y hacía historietas, caricaturas, cosas. Y hasta que un día también mi papá descubrió que iban a pintar y bueno, ¿qué? Bueno, así pasó la cosa. Pero entonces la maestra Silvia, que es importante en mi pequeña historia, porque ella sí, yo tendría 10, no llegaba a los 11 años. Pero yo vivía ilustrando las carteleras y me llamaban de un salón, préstame al muchacho que pinta para que nos ayude y tal. Y yo, bueno, feliz, feliz. Entonces la maestra Silvia, que estábamos decorando una vez una cartelera, me dice, tú eres un artista, tú tienes que dedicarte a la creación. Y yo, wow. Pero claro, a los 10, 11 años, ¿qué haces tú con eso, no? Pero Sí. se me quedó allí, se me quedó, de vez en cuando me... Y así, yo se lo dije una vez a ella, porque yo me vine y le perdí la pista. Y la vez que hice una exposición en Puerto La Cruz, yo lo más que quería era que ella estuviese presente. Y le pregunto, que era Gilberto Bejarano, el escultor, Ujú. el director de la galería. Yo le digo, chico, Gilberto, ¿tú no conocerás a la maestra Silvia Rivas? Claro que sí, me dice. ¿Dónde está? ¿Cómo hago para conseguirla? Y me dice, mira, vive allá en aquella casa. Mira tú. Había que pasar la avenida y yo inmediatamente fui y toqué la puerta. Bueno, ¿está la maestra Silvia? No, no, ella no está en este momento. De parte de Luis Alberto Hernández, yo fui alumno de ella en cuarto grado. Y bueno, ella viene en la tarde. Y digo, bueno, mire, le voy a dejar un mensaje. Yo mañana voy a inaugurar una exposición en la galería de enfrente y a mí me encantaría que ella estuviera allí acompañándome. Y bueno, me fui. Y en la noche, cuando yo llego para la inauguración, estaba ella ahí en la puerta esperando. Y lloramos los dos. Qué maravilla, claro, claro, sobrecogedor, pues. Estuvo toda la noche de mi brazo, que le explicara, que le hablara y me dice cómo has Qué aprendido. bello. Pero fue muy, muy interesante con ella. Y después ella me visitó acá en San José varias veces. Estaba como orgullosa, ¿no? Y me dice, yo tengo dos alumnos que me marcaron la vida, tú y uno que es médico. Hizo buen trabajo la maestra Silvia, La ¿no? maestra Silvia, sí. ¿Qué haces en Caracas cuando llegas en esos años tempranos? Yo viví con mi hermana 3 meses. Después me fui a vivir con amigos y en pensiones, en habitación de hotel y estuve rodando como no te imaginas, pero siempre con ese norte que me esperaba, ¿no? Pero que no terminaba de atraparlo, ¿no? Sí. Trabajaba en sitios que no tenían nada que ver con mis aspiraciones y Sobreviviendo, ¿no? sí, sobreviviendo. Yo recuerdo que en las tardes cuando salía por la avenida Universidad había una academia de dibujo
Y esa era una parada fija cada vez que pasaba por ahí, veía las carteleras que ellos exhibían. Y yo, wow, ¿quién estudiar aquí? Y un día subí Ujú. y a ver cómo era, ¿no? Y terminé haciendo un curso ahí y me lo pagaba con el trabajito que tenía. Entonces, así, pero todavía sentía que no era donde yo debía estar, ¿no? Pero bueno, al menos estaba arañando las cosas de algún modo. Y, y hubo otro momento importante, así tan, al nivel de la experiencia con la maestra Silvia, que fue con un sacerdote de la iglesia Capuchinos, que como yo vivía en San Juan en ese momento, frecuentamos la iglesia con otros amigos de jóvenes, buscando experiencias y cosas. Y nos hicimos amigos del padre Félix Puerta. Y él un día se enteró que yo dibujaba y me pidió que si le podía hacer un retrato para la hija de unos amigos de él, que cumplía años y él quería regalarle algo. Y entonces yo se lo hice y él me dijo, chico, pero tú lo que tienes es que estar en la Escuela de Bellas Artes. Ujú. Y yo le dije, eso es lo que yo quisiera. Pero... Entonces él me gestionó el cupo en la Cristóbal En la Roja. Cristóbal. Ok. No lo pude hacer porque, bueno, yo tenía que trabajar para sostenerme, ¿no? Y los estudios eran diurnos en ese tiempo. Entonces él, la solución que encontró fue buscarme un sitio con un amigo de él para que me empleara, que es donde el anticuario Ángel Eduardo Limés, en Prados del Este. Ahí aprendí a adorar, ahí Ujú. conocí la Villa de Oro, aunque yo entré como dibujante para el diseño de los muebles que se construían allí. Pero al lado mío estaba el dorador y Ujú. eso me Te atrapaba fascinó. y yo me iba a ayudarlo. Miren, ¿qué te puedo ayudar? Y así comencé a relacionarme con eso. Para aprender la técnica, ¿no? Sí, pero yo veía que eso, que hacer un trabajo artístico con ese material que yo lo estaba descubriendo, era una cosa importante. Ujú. Entonces, con esa idea me metí a aprender la técnica. Pero desde ese momento hasta que yo en realidad pude implementar esa técnica en mi trabajo, pasaron como 20 años. No tenía un taller, no tenía... Claro. Y andaba en el rollo de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, pero fue así. Y con el padre Puerta era importante porque él un día me encomendó restaurar las figuras de un nacimiento que tenía y me instaló en el campanario. Ahí improvisamos un taller y yo iba todos los días a trabajar en las piezas, ¿no? Y él en las tardes se acercaba a ver cómo iba el trabajo, pero conversábamos mucho. Yo tenía la inquietud en la cosa de la religiosidad y le hacía preguntas y él fascinado, porque este chamo. Por supuesto. Sí. Y hablábamos mucho de magia, de religión, de cosas y de arte. Y fue un apoyo interesante, porque yo encontraba resonancia Sí, había un buen en mi inquietud. interlocutor allí. Exactamente, sí. Ujú. Entonces fue un apoyo importante, digamos, la maestra Silvia y el padre Félix Puerta, y me dieron ese impulso, ¿no? Dos figuras anónimas de la cultura venezolana, pero que fueron fundamentales para ti, ¿no? Absolutamente, sí, 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 sí. Y bueno, nada. Y después terminé en la Escuela de Arte de la Central. Ajá, en los 80 pasas a la Ujú. Escuela de Artes del 80 al 85, Sí, estuviste sí, allá, sí. y del 85 al 87 algunos cursos libres en la Escuela La de Escuela de Letras. Letras, sí, ¿Cómo fue esa época, no? Asistías a cursos, seminarios de arte, de crítica, de apreciación, sí, te abrieron la cabeza para muchos lugares. claro. Pero mientras estaba en la Escuela de Arte, cursaba también en la Cristóbal Rojas de noche, ¿no? La parte práctica, porque la Escuela de Arte son estudios teóricos. Así es. Entonces iba a hacer la cuestión práctica en la Cristóbal Rojas. Y bueno, estaba ya, digamos, en el medio.
a nivel de formación, pero al mismo tiempo con cierta rebeldía con relación a participar en salones y cosas, ¿no? Porque no creía mucho en eso en realidad. Hasta que un día me dije, bueno, pero es que no hay otra cosa. ¿Cómo das a conocer tu trabajo? Tienes que Pues pasar por ahí para que vean lo que estás haciendo. Porque había gente que me decía, wow, pero chico, ¿y por qué no haces exposiciones? Y yo no sabía cómo entrarle a nada de eso. Me dediqué a desarrollar un trabajo a partir de todas las experiencias esas de la infancia, después los estudios en la escuela de misterios y tenía como un mundo de filosofía ocultista en la cabeza que quería expresar artísticamente. Y yo dije, bueno, nada, voy a lanzarme a ver qué pasa. Y comencé a mandar a los salones. Me contó Palenzuela una vez que él me dijo, chico, es un problema con tu obra porque es una cosa que extraña, ¿no? En el medio. Entonces, yo lo que veo es que la gente, ajá, bueno, ¿y esto dónde lo ponemos? Cónchale, no sé, déjalo por ahí. Después vemos. Vamos a ir armando el salón. Y después que estaba el salón casi, oye, pero mira, esta es la hora de ¿y qué hacemos? Chico, ponla ya. Puestica. Es el puesto que queda. Mm. Y con todo eso me comenzaron a dar premios y cosas, ¿no? Una obra muy potente y muy llamativa en los Sí, 80, y extraña, ¿eh? muy extraña. Para Sí. el momento, ¿no? Entonces, bueno, dije, sí, ¿por qué no? O sea, yo no, con tal y yo no me traicione, ¿por qué no puedo participar? Yo lo voy a hacer y lo hice un tiempo, ¿no? Y hasta que, bueno, ya consideré que era, ya sabía de lo que se trataba, ya había conseguido cierta proyección en el medio, ¿no? Sí. Y, y lo paré, ¿no? Llegó un momento en que ya no me interesó más estar en salones ni nada de eso, porque ya estaba mirando hacia afuera, Hacia Europa. hacia Europa. Yo sentía que tenía una obra interesante, Ujú. quizás no madura, pero la obra siempre está en Un evolución, proceso, ¿no? sí. Sí. Pero sabía que a la gente le impactaba desde el principio. Y antes era muy fuerte, porque trabaja con objetos y Mucho más matérica, si la carga era mayor. sí, sí, sí. Yo recuerdo que por acá mismo en San Antonio, una vez que iba pasando por un sitio y vi que en un localito un tipo tenía toda una pared llena de calaveras de animales, ¿no? De perros, de tortugas, de cosas. Te las compro. Y yo dije, wow. Yo le digo, ¿y usted vende eso? Y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué los quieres? Es que yo soy artista y me parece que esas son piezas interesantes para hacer un trabajo. Y me dice, te las regalo todas, llévatelas. Ah, sí. Y me las dio. Mm. Y llené la casa de calaveras. Y entonces, claro, se volvía tragicómico porque la gente dice, bueno, ¿qué es esto? Este tipo se volvió Sí. loco, ¿no? ¿Qué le pasa? Y mucha gente le daba cosa entrar a la casa, cuando yo vivía en la casa de Guevara. Y nada, eso era lo que yo hacía y me sentía bien, además que perturbara un poco, ¿no? Sí, que sacudiera el espectador, ¿no? Que lo moviera de su sitio, lo Hubo estremeciera. inclusive una situación en uno de los salones Michelena que yo mandé un ensamblaje y un tipo le cayó a golpes y lo rompió. Y entonces me llamaron del Ateneo de Valencia para darme la noticia y, y yo le dije, bueno, yo voy ahí hasta allá a ver qué pasó. Y yo llamé a Miguel Bondángel para contarle. Mm. Y me dijo, bueno, tienes que ir y formar un libro. Tú sabes cómo era Miguel. Típico de Miguel, ¿no? Ujú. No te quedes callado, usted va y forma un libro, porque hay que enseñar a la gente a respetar el trabajo. Entonces,
yo fui, pero no iba con intenciones belicosas. Yo pensé que al tipo lo habían agarrado, lo tenían preso. Lo que iba era más bien hablar con él, a ver, cuéntame, ¿qué te ¿Qué pasó? viste tú en mi trabajo? ¿Qué se te reveló? Sí, sí, ¿qué Ujú. te pasó? Y Claro, entonces fui y hablé con José Napoleón Oropesa, que era el el director en ese director. tiempo. Y lo que hice fue ponerme a la orden para restaurar la pieza. Y él me dijo, bueno, sí, te la vamos a mandar y bueno, quedó así la cosa, ¿no? Pero pasan cosas con la obra. Sí. Una vez un tipo compró una obra y después me llamó, chico, mira, ¿tú crees que me puedes aceptar la obra? Y yo le dije, ¿qué pasó? Es que no puedo. Y mi mujer peor, ella se para en la noche, va al baño y regresa asustada, No que no puede con la puede. carga de la obra en la casa. Entonces yo conté eso en una entrevista de radio y yo iba a tener en esos días una exposición con la Galería Musi. Y Juan Pablo escuchó la entrevista y me dice, tú eres loco, me llamó, tú eres loco, ¿cómo vas a decir eso si mañana inauguramos? Nadie te va a comprar, se nos cae el negocio. Y yo le dije, bueno, pero es que me parece importante que una obra que tenga la capacidad de movilizar las emociones en la gente, Claro. eso para mí, a mí me importa, no sé a Ujú. ti. Entonces, pues, un desacuerdo, pues, Claro. porque No, el son galerista piensa de otra manera que el dos artista, visiones sin duda. distintas, pero ese trabajo tiene una carga que yo lo veo a veces en la gente, las reacciones, las emociones. Yo he visto gente llorando en una exposición, Sí. he visto gente rezando en una exposición. Sí que se manejan símbolos primordiales ahí que abordan los sagrados, son emblemas de la religiosidad, estos trabajos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? Con relación a mí mismo, bueno, ¿qué papel juego yo en todo esto? Eres un medium, ¿Entiendes? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer en realidad? No se creas, no ha sido fácil porque es a la vez un compromiso serísimo. sí. Y, y bueno, Sí, no, es que son cuadros sorprendentes por, bueno, eso estamos apuntando hacia lo sagrado, hacia esa eh, capacidad de relacionarnos con lo que nos trasciende. Y uno en tanto espectador, esta obra no lo mantiene, o sea, algo pasa en uno. Uno se pregunta en tanto espectador, bueno, ¿cómo me siento yo con esto? ¿Qué lugar ocupa esto en mi vida? ¿Cómo resuena esto en uno? Y esas respuestas o sí, preguntas no sí, son pregunta, nada claro, cómodas, ¿no? claro, Que uno se hace, porque estamos frente al ámbito de lo sagrado, sea lo que lo sagrado signifique, porque sí, sabemos que es claro, muy difícil definirlo y no intentemos definirlo, porque como diría claro, Lesa Malima, claro, definir es cenizar. claro, Pero bueno, en todo caso, tú tienes unas cuantas décadas dedicado a abordar el ámbito de lo sagrado. sí. Y bueno, sin ánimos de definir, pero sí me gustaría escucharte cómo te acercas tú a eso sagrado, ¿no? Y que hablemos un poco de esa poética tuya intuitiva, poética, ética, metáfora de lo sagrado, lo llamo yo, que has desarrollado a lo largo de estos años. Sí, bueno, el problema del tema que yo trabajo es bueno, complejo, complejísimo, porque ni yo mismo sé de lo que se trata. O sea, yo tengo unas intuiciones, sé que el universo está colmado de una energía que es quizás lo que la gente llama Dios, Sí, y eso está allí. Y en mi trabajo están planteadas esas preguntas. ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el problema con la muerte? las preguntas fundamentales, Sí, ¿no? sí, todo eso está planteado en la obra. Entonces, claro, a la vez, yo no estoy inventando nada nuevo, son las preguntas que se viene haciendo la filosofía desde los tiempos más remotos hasta hoy. Yo recojo eso porque me toca en lo personal, me inquieta, y si eso no se vende, bueno, eso no es mi finalidad en realidad. Yo lo que estoy es siendo coherente conmigo Sí. mismo, con mi visión del mundo. Eh, Me planteo esa respuesta de difícil solución, ¿no? Esas inquietudes. Y ahí ha ido apareciendo una obra
que yo me esfuerzo en que sea una expresión personal, por eso estoy al margen de movimientos, de tendencias, de modas, en un medio artístico tan heterogéneo, pero bueno, cada quien hace lo que le es dado hacer, ¿no? Sí. Yo opté por eso, y el problema es que a mí me importa mucho la coherencia. Entonces tú ves que esa obra, a quien no la conoce le pareciera así a primera vista que, pero este tipo está haciendo lo mismo, se repite. Variaciones sobre un tema, pues. Yo le digo, bueno, no, si yo que la conozco, la veo en panorámica y bueno, tú ves cómo ha Hay cambiado. diferentes etapas, sí. Diferentes etapas, variaciones sobre un mismo tema. Sí. Y eso no es fácil, es sumamente complicado. Pero a mí me importa la coherencia, porque finalmente yo solo puedo hacer una obra. Con un tema como lo sagrado. No Y tiene esa sentido. obra me va a tomar el resto de la vida que me queda, y es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, en eso ando. Y apenas te habrás acercado, ¿no? Porque estás No, girando alrededor de la luz, pero... claro, Y ese es el trabajo de la vida, pues, ese ¿no? es Es el el trabajo del trabajo. artista. Exactamente. Tú eres un viajero impenitente, Luis Alberto, y hablando de las particularidades de esta obra, que quizás en nuestro mercado venezolano no sea de fácil colocación, como se dice por allí. Sí hay que decir que Luis Alberto ha peregrinado por el mundo y su obra ha tenido muy buena acogida en lugares como Alemania, Francia y sobre todo los Emiratos Árabes Unidos. Tú fuiste invitado en el 99 a la Cuarta Bienal Internacional de Sharjah, participaste con una muestra individual y en 2001 fuiste invitado a la Bienal Internacional del Cairo, Sí. permaneciste casi 4 años en el mundo árabe viajando de un emirato a otro. ¿Cómo es la relación con las culturas árabes tan religiosas con tu obra? ¿Cómo ha sido esa receptividad en el Medio Oriente, eh, de donde sin duda también bebe tu trabajo, porque Sí, vemos claro. símbolos que nos vienen de allá? Sabes que a nivel de la percepción, no consigo mayor diferencia entre la percepción que puede tener un público acá en Venezuela o en París. O sea, la obra causa el mismo asombro por donde la paso. Okay. Y eso a mí me emociona, porque es una obra que tiene un potencial para impactar la sensibilidad del espectador, Sí. de cualquier público. Lo he vivido, lo he constatado, Es universal. sí, entonces eso me tranquiliza. Se está haciendo bien el trabajo entonces. El mensaje está llegando adecuadamente, Sí, sin mucha intervención de sí, tu parte. esa me tranquiliza porque la gente está percibiendo unas cosas ahí que a lo mejor intuyen que son importantes, aunque no sepan con claridad de qué se trata. Pero hay una cosa ahí que yo mismo a veces, porque como te decía la otra vez, yo no trabajo con bocetos, Ajá. yo me enfrento al Directo a trabajo la tela. un poco como el escritor ante la hoja en blanco, ese vértigo que te da. El mismo pánico. Exacto. Entonces, claro, hay una fase casi artesanal de la obra que es hasta dorar la superficie. Todo eso no produce ningún dolor, ¿no? Claro, ese trabajo previo de carpintería artesanal, acondicionar la tela para comenzarla a trabajar. Sí, Y a partir de allí desde cero, maestro. la cuestión es cuando, ajá, y ahora, Y ahora, claro. y comienza un rodeo, le das vuelta, y la miras, te apartas, vas, tomas agua, regresas. ¿Por dónde le entro a esto? Porque es que yo tengo, digamos, mucha información del tema que trabajo. Bueno, hay veces. Pero eso no basta. Porque mi trabajo, yo estoy convencido que se produce a partir de una relación con lo inconsciente. Sin duda. O sea que Lo ya, otro es información, como bien dijiste, ¿no? exacto. Entonces, lograr ese estado que te permita ya Soltar. volcarte sobre eso, bueno, requiere de unos tiempos, unas cosas. Pero se da, pues, porque finalmente
yo creo que mi trabajo es una suerte de meditación en movimiento. Así es como yo me relaciono con eso. Y al final, mira, yo he tenido experiencias que he estado todo un día trabajando y yo no he sentido hambre, no he sentido cansancio. No. Claro, cuando me despego de aquello estoy He hecho un guiñapo, puede ser. reventado, ¿no? Psíquica y emocionalmente, bueno, porque me doy con mucha intensidad. Y así es mi proceso, Te sirve ¿no? como terapia para la melancolía, la creación también, Claro, ¿no? claro, porque además es angustioso para mí. Yo le echaba bromas a un amigo, se murió lamentablemente, Freddy Villarroel, un artista margariteño. Y yo le decía, cónchale, Freddy, es que yo no sé, como tú eres un artista tan feliz, chico, que A la gente no le gustan los artistas felices, pues. lo que haces es divertirte y gozar un pullero y haces una obra extraordinaria y yo no puedo. Dice, no, vale, vamos a tomar unos tragos para que veas que sí puede. Pero cada quien tiene su manera, ¿no? Su método de De trabajo, abordar las sin duda. cosas. En el caso mío es con dolor. Con Claro. dolor porque yo sé que yo no soy poseedor de una genialidad que me permita atrapar las cosas de un golpe y aquí está. Será Picasso, pues. O miró que era más fácil todavía. Este, entonces a mí me cuesta mucho, es doloroso el proceso. Y uno tiene intuiciones, ¿no? Sí, comienzas como a visualizar, a imaginar la promesa de la obra, porque ni siquiera es, porque después eso en el proceso termina siendo otra cosa, pero por lo menos partes de allí. Y, y eso pues es un terreno complejo, ¿no? No es que vas directo y tomaste la referencia que imaginaste y aquí está. No, lamentablemente para mí, o afortunadamente, no sé, Sí. es de otro modo, con dolor. Es una cosa casi que sacrificial, ¿no? En mi caso. Debe serlo. En mi Coincido, caso, coincido no contigo, quiero ¿no? decir que eso sea el método Una norma sí. extendida, sí. Y a propósito de eso, me gustaría que habláramos del cruce entre pintura y palabra, que también es característico en tus obras. Sí. Lo vemos, por ejemplo, desde temprano, desde el caso del libro de los orígenes del año Ajá. 92, ya estamos hablando de un libro objeto muy bello. Y si nos vamos al año pasado, 2023, Escriturarias, se llamó la Así. última exposición de Luis Alberto realizada en el Museo de Arte Africano de Caracas. Entonces ahí hay capas sobre capas, escrituras sobre escrituras, borraduras, veladuras, veladuras que dan lugar a revelaciones, a Ujú. apariciones. Y en esas escrituras uno puede intuir las grandes preguntas que tú mencionabas hace rato, ¿qué es la vida? ¿Qué es Mm. Dios? ¿Qué es la muerte? Planteadas en una clave hermética, podríamos decir, encriptada si se quiere, pero que a la vez es descifrable gracias a la piedra roseta de nuestra Claro, alma, ¿no? claro. Ese receptáculo ahí empieza a descifrar sin que uno sepa conscientemente qué pasa. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de esta especie de 7 Troyas sagradas, de estas capas sobre capas que reposan en la superficie de tus pinturas. Ut pictura poiesis, podrías afirmar con Horacio. Bueno, fíjate, es que precisamente el tema por el cual yo decidí desarrollar mi trabajo, al menos para mí, no es una cosa que se revela y aquí está, ¿no? Sino que me ha tocado ir como a veces la imagen que me viene es que son los folios que ha ido apilando la cultura y la historia. Un palimpsesto. Sí, y que hay que hurgar en toda esa herencia, ¿no? Y es lo que he hecho, es lo que he hecho. Por eso trabajo con culturas, eh, como o sea, yo me di cuenta que el problema en el que yo estoy metido con, con mi trabajo es universal, es universal. Es lo que ha inquietado al hombre desde que está sobre la tierra, desde las cavernas.
Entonces han quedado testimonios de momentos de la historia y de la cultura donde se ha trabajado eso de mil maneras. Y es como que hay unos folios apilados, cerros, y entonces yo me puse como a hurungar toda esa cosa, a ver cómo yo me hacía de eso también. Entonces, de todas esas escrituras son escrituras imaginarias, pero la preocupación del hombre hacia Dios viene desde los Eso primeros. era atávico, sí. Exacto. Entonces la escritura ha sido fundamental para una relación con eso que llamamos lo sagrado, la energía, el todo, Lumen, sí. ¿entiendes? Y por eso está allí la escritura. No se puede leer porque no tendría sentido que yo estuviese dando mensajes a No, través, no, pero eso está en la prensa, pues. El trabajo del artista es otro. ¿entiendes? Ujú. Entonces, por eso es una escritura imaginaria, pero que sugiere mucho, ¿no? Sí. Sugiere. eh, Te conecta ahí y cargada de un misterio porque además no sabe de qué se trata, de qué es lo que dice o qué quiere decir. Lo intuye uno, sí. Exacto. Entonces, me ha parecido para mí un hallazgo como desde el punto de vista de la creación de un lenguaje propio, ¿no? Sin duda. Eh, y ha sido recibida con interés, pero también con cierto, te digo, extrañamiento por lo mismo de que, bueno, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? ¿Cuál es el misterio que entraña esa escritura? Yo no tengo la respuesta. Claro. El artista no la maneja sin duda, él es un medium que se encarga de pasar al otro extremo. Exacto. Ahora, si pensamos en la tradición del arte religioso, por llamarlo de alguna manera, en Venezuela, la tradición que obviamente es la que tú bebes, bueno, los pintores coloniales, la gran Claro, tradición claro, religiosa, digamos, figurativa, Armando Reverón, sin duda, tu maestro. Yo incluiría en esta tradición religiosa a Bárbaro Rivas, que me claro, parece sin duda, sin duda, entra la modernidad en lo sin religioso. duda. Tú refieres a Juan Félix Sánchez, está claro, Claro. al maestro Mario Abreu y a Miguel Fondángel. Eh, son obras, lo has reconocido, que tienen influencia, ¿no?, en tu trabajo, Sí, pero también son obras extrañas en el panorama claro, claro, artístico venezolano. Entonces claro. yo me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Le falta Dios al arte venezolano? ¿Qué balances hace del arte religioso en nuestro país? Bueno, fíjate, aquí ha habido en la historia una tradición importantísima. De hecho, el arte, primero el arte que hacía, o la estética que hacían los indígenas nuestros, ¿no? Eso estaba directamente vinculado a lo sagrado, así fueran las piezas más utilitarias. Sí, Después vienen 300 siglos años. 300 años La huella española, sí. de el arte de la colonia. Eh, 300 años es un Hay que verle la cara, tiempo sí. importante. Eso desaparece momentáneamente con el arte de la República. Hay un momentico ahí inclusive se seguía haciendo pintura religiosa. Claro. Es cuando entra el Procerato, Lovera y compañía. Sí, exacto. Y luego eso reaparece con Armando Revero, lo trae otra vez. O sea que si evalúas la historia o del arte venezolano en su, en su, en su extensión, lo que tiene más peso es el arte que ha estado relacionado con lo trascendente. O sea, el abstraccionismo es un paréntesis entre nosotros. Un paréntesis, el cinetismo, todo eso. Con todo que hay unas vibraciones ahí que de pronto te conectan. Sí, con una cosa trascendente, sí. Sí, sí. Ujú. Pero es así. Entonces, fíjate el peso que tiene la relación del arte nuestro con lo sagrado, con Dios, con lo que quieras llamarlo, como puedas llamarlo, ¿no? Entonces, es una cosa importante. No es algo que se pueda despachar así. Ya bueno, ¿y qué hace este tipo haciendo arte religioso en estos días?
bueno, mira, hay una herencia cultural. Y ahora más que nunca, Luis Alberto, Y creo yo. ahora es más necesaria que Visto el estado nunca. del mundo, Además, es además, necesario creer en algo en este momento. además. Entonces, bueno, eh, son las preguntas que han estado siempre desde que el hombre se ha inquietado porque, bueno, ¿cómo es la cosa con Dios? ¿De qué se trata? Yo creo que esas son preguntas que nunca van a pasar de moda. Mientras tú tengas Sí. capacidad de interrogarte, de interrogar el mundo, de hacerte esas preguntas tan contundentes, bueno, ahí está, lo expresas en lo que puedes hacer y ya verás qué consecuencias tiene. Maestro, agradecidísimos por esta conversa tan reveladora. Esperemos que se haya sido también para nuestros amigos oyentes. Y nada, quererte agradecer por habernos recibido hoy y No, no. curucutear en tu cueva sagrada donde nos permitiste entrar. Muchísimas gracias. El gusto es mío realmente. Estoy muy complacido de este momento con ustedes y que Dios los bendiga. Sigan la cuenta en Instagram del maestro Luis Alberto Hernández, que próximamente tendremos una buena noticia expositiva para todos los venezolanos. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este programa desde el taller con el maestro Luis Alberto Hernández. Los esperamos en una próxima oportunidad. No se lo pierdan.